Hola amigos de Perú 21, soy Fabiana Sánchez. Bueno, vamos a hablar hoy de los topes a las tasas de interés. ¿Qué pasó? La Comisión de Economía aprobó por mayoría suspender el tope a las tasas de interés. Para ello vamos a hablar con el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, quien nos hablará un poquito acerca de lo que va a significar en caso se apruebe esta medida en el Pleno del Congreso. ¿Qué tal, señor David Tuesta? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiana, encantado. Bien, ya se aprobó por unanimidad, perdón, por mayoría, pasa al Pleno del Congreso. En el supuesto de que el Pleno del Congreso lo apruebe, ¿qué va a significar esto? Es una muy buena noticia, digamos, hemos estado acostumbrados a las comisiones, en general al Congreso, que aprueben normas populistas, ¿no? Y esta yo creo que es una muy buena política pública y que podría significar, una vez que se apruebe en el Pleno, una real medida en favor de la inclusión financiera es decir, retomar otra vez el camino, ¿no? Respecto a esa mala decisión que se tomó hace un par de años, ¿no? De aprobar topes a la tasa de interés, ¿no? Ha habido esa medida, lo que ha hecho es arrojar a miles de peruanos, ¿no? Se estima cerca de 300.000 peruanos a las manos del gota a gota, ¿no? Al crédito informal. Entonces, bien por la comisión y esperemos que se termine de confirmar. Quizá mucha gente no entiende por qué es necesario que esto se haya aprobado, pues hay legisladores que incluso hoy en el debate decían no, porque esto va a beneficiar a los bancos, finalmente es la llamada ley de la usura, pero ¿por qué me beneficiaría? Por ejemplo, a mí, que quiero obtener, que no, digamos, no tengo un crédito actualmente y quiero poner un negocio o quiero solicitar un préstamo personal. ¿Por qué me beneficia que el Congreso apruebe esto y que posteriormente el Ejecutivo lo promulgue, ¿no? O también lo vea, ¿no? Sí, pero es importante, a ver, voy a intentar resumirlo para que la audiencia lo entienda, ¿no? Lo que hace un banco es intermediar el dinero de los ahorristas para prestárselo a aquellos que lo solicitan o lo demandan, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el banco, por tanto, es ser muy prudente respecto a cómo presta el dinero ajeno. Es el dinero del ahorrista. Tiene que ser muy precavido respecto a cómo lo presta. Uh -huh. Entonces, para ello, determina diferentes criterios de riesgo que puede tener un cliente financiero. Entonces, un cliente financiero que no tiene ingresos continuos, que ahí existe un riesgo de que no puede pagar ese crédito, que repito, es dinero del ahorrista que el banco está prestando, entonces la tasa de interés que se le cobra tiende a ser más alta. ¿De acuerdo? Uno quisiera que se dieran créditos baratísimos, a cero costo, pero entiéndase que lo que se está prestando es el dinero de otros y el riesgo de que no se pague el crédito es lo que hace que la tasa de interés sea, por ejemplo, para los créditos de consumo, para los créditos de la microempresa, por ejemplo, que tienen mucho riesgo, vulnerabilidad a que la empresa quiebre y no pueda pagar, entonces los riesgos tienden a ser altos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se incorporó la ley de topes, entonces, ¿qué significaba eso? Que bueno, usted puede prestar, por ejemplo, hasta máximo de tasas de 80%. Entonces, ¿qué Okay. significaba? Pues bien, el banco lo que dice es, yo en mi rol prudencial, que no puedo prestar el dinero del ahorrista, sino más, voy a escoger solo aquellos que cumplan con el riesgo de prestarle hasta 80. Y aquellos que antes le prestaba, por ejemplo, a tasas de 100, ya no puedo prestarle, porque ya queda fuera de esa posibilidad que coloca el tope. ¿Y dónde iban esas personas que igual el financiamiento lo necesitan? Pues seguramente recibían la recomendación de alguna persona que conocía o la llamada, una entrada por Facebook o por el WhatsApp que aparece crédito fácil, al toque, inmediato. Y la persona entraba, ese que le da el préstamo no tiene ninguna supervisión bancaria, resulta ser parte seguramente del gota a gota, y como saben ustedes, ¿no? Si usted ahí no paga el crédito, que además que son con tasas de intereses ahí sí del 500%, ¿ah? O sea, lo sacas del sistema formal
para que vayan al informal a prestarse a 500% como mínimo. Y ya sabe usted que si no paga puede perder hasta su vida. Entonces, eso es lo que generó esa ley que aparentemente era buena, porque colocaba un tope, pero lo que hacía es expulsar a las personas más vulnerables hacia créditos más caros y extorsionadores, ¿no? Que era el gota a gota. Entonces, hoy con esta medida, que se quite el tope, que se suspende, por lo menos sería bueno que ojalá en algún momento ya se quite definitivamente esta ley, va a permitir que nuevamente un grupo de personas que estaban en el gota a gota pues puedan ya prestarse del sistema bancario, ¿no? Por eso digo que es una medida de inclusión financiera. Claro, porque en algún momento incluso la SBS o algunas otras, el IPE, por ejemplo, también han informado que estos préstamos informales que finalmente la gente, a lo que ha llevado medidas como esta, a la gente, a que la gente recurra, te terminan cobrando tasas no solo de 500%, sino hay gente que está pagando 2000% por préstamos que, como usted bien dice, si no los pagas, pueden terminar hasta con tu vida, ¿no? Exactamente, y eso se tiene que entender, ¿no? Para mí, muchos de los congresistas que han estado defendiendo el tope, para mí que de repente tienen algún tipo de interés o están incentivados por el gota a gota o la banca informal, ¿no? Porque los únicos que se han estado beneficiando con esta medida de las topes son los prestamistas, los que están en la calle, estos extorsionadores, ¿no? Salvo que alguno de estos congresistas esté extorsionado, ¿no? Para estar aprobando, digamos, que los topes se mantengan, ¿no? El Banco Central de la Reserva encontró que casi 300.000 personas o potenciales clientes financieros han terminado en manos Ujú. del gota a gota. Entonces, no se entiende, ¿no? Fíjese, el negocio de la banca informal, para que se vea la dimensión, ¿ah? Representa el 80% de los créditos de consumo y microempresa de la banca formal. O sea, se ha permitido que ese negocio crezca, florezca, que los extorsionadores pues tengan un negocio bollante. ¿Y gracias a quién? A los congresistas que aprobaron en su momento esta ley y hoy los que defienden, repito, hoy los que han estado defendiendo que se mantengan los topes son defensores de la mafia del gota a gota. Entonces, porque no es posible que no puedan entender el daño que está generando colocar los topes. Ujú. Vendrían a ser entonces cómplices, ¿no? Ahora, Son cómplices de la exclusión financiera y de la extorsión, efectivamente. ujú. Ahora, justo estos congresistas, y cambiando un poco de tema, como para ir terminando también, estos mismos congresistas, esta misma comisión aprobó hoy el libre acceso al 100% de la CTS. La Comisión de Trabajo el día de ayer hizo lo propio y esto ya va a pasar también al Pleno del Congreso. ¿Cuál es su opinión respecto a que la gente nuevamente tenga la posibilidad de retirar todo o un monto de sus cuentas de compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y eso es, por ejemplo, unas de cal y unas de arena, ¿no? Esa medida, por ejemplo, es también de estas populistas, ¿no? Que, bueno, ahí no entra el tren de Aragua o el gota a gota, pero sí, en este caso se está otra vez, digamos, generando un forrado en uno de los sistemas de previsión, en este caso del desempleo, ¿no? Ujú, Es cierto, nuevamente la CTS funciona para los trabajadores formales, que es aquellos que se les paga por planilla y durante el año dos de sus sueldos, ¿no? Dos sueldos van a esa cuenta que se llama compensación por tiempo de servicio, CTS, que en teoría se debe utilizar solamente cuando uno caiga en desempleo, ¿no? Es una especie de ahorro, un colchón que tú tienes para circunstancias de esas características. Cuando usted cuando un congresista libera ese acceso, entonces estamos dejando el mecanismo previsional en riesgo. La persona pues va a hacer uso, lo va a convertir en liquidez inmediata y habrá que ver ahora cada persona qué decisión toma con ese dinero, ¿no? Entonces, siempre las personas acá y en el primer país del mundo vamos a indicar que no llegamos a fin de mes, ¿no? Porque al final todo es relativo en claro. cada país, ¿no? Cada quien gana más
tienes más gastos, ¿no? Ganas más, educas a tus hijos en colegios más caros. Nadie puede decir, salvo que sea un multimillonario, incluso hasta esa persona probablemente va a decir que no llega a fin de mes, ¿no? Entonces, si ese es el tema, estamos en un problema, porque significa que ese dinero lo va a utilizar en el día a día. Y cuando se quede desempleado, pues veremos cómo va a solventar una persona que tiene esos recursos. Entonces, es importante siempre, creo yo, que un congresista, que un hacedor de política pública tenga en cuenta la relevancia que tiene para un país mantener políticas previsionales como el de pensiones, que es el riesgo de quedarse sin dinero en la vejez, ¿no? Porque no puedes trabajar, y temas como la CTS, que es el riesgo de quedarse desempleado, ¿no? Y tener que buscar empleo y no tener con qué mantener a tus hijos o tener cómo enfrentar las circunstancias del momento. Entonces, me parece a mí una mala decisión por parte de la Comisión de Trabajo. Es cierto que no es la primera vez, ya la CTS hace tiempo que de tanto en tanto se abre, pero vale recordar que previo a la pandemia, dentro de lo que eran los recursos de CTS, existían alrededor de 21.000 millones de soles, casi 3 puntos del Producto Bruto Interno. Y hoy, antes ya de, vamos a ver qué pasa más con esta decisión de dictamen de la Comisión, pues hoy ya, antes de esta norma, hay 8.000 millones. O sea, ya se redujo en un tercio, ¿no? O sea, ya hoy día ya es un mecanismo al cual se le ha dinamitado durante hace bastante tiempo, ¿no? Ujú. Bien, señor Tuesta, bueno, finalmente todo queda en manos del Pleno y posteriormente del Ejecutivo, ¿no? Que veremos qué decisiones toma respecto a todas estas normas que van a ser enviadas para su aprobación u observación, ¿no? Le agradezco mucho por su tiempo y ya estaremos conversando para algún otro tema. Encantado, Fabiana, un saludo. Bien, amigos de Perú 21, eso fue todo por hoy. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.peru21.p. Hasta luego.